Adelante, Lisandro. Bueno, buenos días. Damos la bienvenida a nuestra última conferencia plenaria en este octavo MASI, en la cual tenemos el agrado de presentar al doctor Enrique Pujals, actualmente profesor del Graduate Center de la City University of New York. Enrique Pujals es egresado de la Universidad de Buenos Aires. Defendió su tesis en 1996 con la orientación de Jacob Pallis en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, IMPA, Brasil, institución donde trabajó como investigador y docente hasta 2018. Es especialista en sistemas dinámicos y teoría ergódica, con interés en sus aplicaciones en teoría de operadores, mecánica cuántica, agentes autónomos evolutivos y teoría de juegos. Su intenso trabajo científico comprende más de 60 publicaciones en las principales revistas del área, con significativas contribuciones que lo llevaron a ser un referente en su campo, realizando también una tarea continua de formación en la investigación, evidenciada en la dirección de 20 tesis doctorales. Es miembro de la Academia Mundial de Ciencias de 2016 y de la Academia Brasileña de Ciencias de 2012. Recibió la Orden al Mérito Científico otorgada por la presidenta de Brasil en 2013, el premio The World Academy of Sciences en Matemática en 2009, el premio Ramanujan ICTP en 2008, el premio Malka en 2004 y fue Fellow de la Guggenheim Foundation entre 2000 y 2001. Ha sido conferencista invitado en eventos como la Science Conference on Application of Dynamical Systems, la International Conference of Mathematical Physics, el Congreso Latinoamericano de Matemáticos y el International Congress of Mathematicians. Hoy tenemos la enorme satisfacción de que cierre nuestro congreso con su conferencia titulada Robust and Generic Dynamics, a Phenomenon Mechanism Correspondence. Cuando quieras, Enrique. Gracias, Lisandro, y muchas gracias por la invitación. Cuando Laura me invitó, la primera reacción que tuve es que no voy a estar a la altura del Congreso y creo que no lo voy a estar. Así que, eh, nada, voy a tratar de hacer un pequeño aporte modesto, viniendo de una visión un poquito más teórica de los sistemas dinámicos. Voy a tratar de compartir la pantalla. A ver, déjame esta. Y obviamente las charlas en español, las transparencias están en inglés, pero bueno, nos las vamos a ingeniar para ver lo que está escrito. Si es que consigo, a ver, perdón, ¿cómo hago para poner grande? Control L o Ahí F11. está, perfecto. Ahí. Listo. Vamos a sacar un poquito. Bueno, nada. Digamos, el título es medio que incomprensible, la verdad. Y creo que ni en español, ni en inglés o portugués realmente tiene un poco de sentido, pero bueno. Esperemos que el contenido sí empiece a dar un poquito más de sentido a lo que está escrito ahí. Yo sé que es el tema, ¿no? Entonces un poquito me voy a... Si es que consigo pasar las páginas, perdón. Aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el setting, el contexto en el cual vamos a trabajar, ¿no? Vamos a considerar dos tipos de dinámicas. Por un lado, dinámicas continuas. Y dinámicas continuas no es otra clase que ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Eso es una ecuación. No voy a considerar ecuaciones diferenciales parciales, solo ecuaciones diferenciales ordinarias. De otra manera, no es otra cosa que soluciones de un campo de vectores. Y la dinámica inducida por eso es el flujo de soluciones, ¿no? Uno tiene las trayectorias inducidas por la solución de esa ecuación diferencial ordinaria. Otro contexto, y tal vez en el que nos enfoquemos más, es el contexto de dinámicas discretas. Y dinámicas discretas significan, en lugar de tener una acción de los números reales, tenemos una acción de los enteros, tal vez si la dinámica no es invertible, la acción de los naturales, que no es otra cosa que tener una función de un espacio en sí mismo, f. En este contexto que estoy considerando M es una variedad compacta, suave, pero realmente es un parte de la limitación del trabajo que voy a presentar, pero uno podría considerar espacios mucho más generales, espacios de símbolos, espacios discretos, pero bueno, se hace lo que se puede.
Y asociado a esa dinámica uno tiene las trayectorias. ¿Qué son las trayectorias? No es otra cosa que tomar una condición X y uno va iterando la función. La imagen es el primer iterado, el segundo iterado y así uno va por delante. Esas son las trayectorias. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que uno se haría en este contexto, ¿no? En general son preguntas generales y tal vez la idea es tratar de ver cómo la teoría del sistema dinámico, como fue desarrollada a partir de los 60, 70, pueden llegar a ser útil a responder esas preguntas. O sea, cuando uno tiene una dinámica, eh, y es, ¿no? Cuando le tienen ya sea un flujo o una dinámica discreta, uno puede tratar de computar las trayectorias. Y computar me estoy refiriendo a calcularlas a través de algún método numérico. Y usar el cómputo de esas trayectorias como describir las dinámicas. Al fin y al cabo, dado una dinámica, el objeto relevante son las trayectorias. Lo mismo diciendo, dado una ecuación diferencial ordinaria, el objeto relevante serían las soluciones de esa ecuación diferencial ordinaria. Y ahí las preguntas naturales es, ¿por qué uno sería esas preguntas? Si existen trayectorias periódicas, son trayectorias que van repitiéndose a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. A veces, o si hay puntos fijos o singularidades. En general, cierto tipo de problemas uno busca fenómenos de naturaleza periódica. Uno podría también preguntarse cuál es el comportamiento asintótico de las trayectorias, es decir, hacia dónde convergen las trayectorias. Un objeto interesante es a dónde las trayectorias están siendo traídas. No, por ejemplo, si el problema es el método de Newton, uno le gustaría ver que efectivamente las trayectorias convergen a la convergen a eh, los puntos fijos. ¿Y por qué le interesan los puntos fijos? Porque los puntos fijos irían a representar las soluciones del problema en el cual al cual uno le asoció el método de Newton. También podría preguntarse si, y esto es muy ambiguo, si la dinámica que está presente es de naturaleza caótica o no. Y cuando me refiero a la palabra caótica, después lo vamos a ir aclarando a medida que avanzamos, es que sería difícil o complicado predecir cuál es el comportamiento de las trayectorias. Pero bueno, en principio el método que utilizó es de naturaleza numérica. Y uno podría preguntarse si uno realmente podría confiar en las soluciones del, del método numérico que está utilizando, ¿no? Por ejemplo, problema bien simple es, uno considera el problema de fuerzas centrales, el problema de Kepler, ¿no? O sea, cuando uno tiene un objeto que es atraído por un cuerpo fijo, o si quiere el problema de dos cuerpos atraídos por fuerzas gravitacionales. Si uno no es cuidadoso a la hora de utilizar un método numérico, le va a dar el resultado que uno tendría, inclusive cuando la energía es negativa, es que las trayectorias o se escapan o terminan colapsando. Y se sabe teóricamente, porque se resuelven las ecuaciones diferenciales ordinarias, que todas las trayectorias son elípticas. Y, y en el caso de que sí sea verdad, de que uno puede confiar un poco, ¿cómo las interpretaría esas soluciones numéricas, ¿no? Órbitas periódicas a veces es muy difícil localizar. Porque pueden ser, no necesariamente tienen que ser aisladas, podría estar lleno de órbitas periódicas y justo dado una órbita periódica puede ser algo, una tarea difícil. Y aquí hay una trampa, en particular en las cosas que he visto a lo largo de la conferencia, que uno está partiendo de que ya sabe cuál es la dinámica, ¿no? Te doy, por ejemplo, esta ODI podría ser la ecuación del péndulo, esa ecuación diferencial ordinaria es la ecuación del péndulo, o un problema extremadamente más complejo. En general uno se enfrenta con que uno no tiene una ecuación y en realidad lo que tiene un conjunto de data, que pueden ser observacionales o de otra naturaleza, y le gustaría construir un modelo dinámico, un modelo matemático por detrás de la generación de esa data. Entonces ahí el desafío es mucho mayor. El desafío es mayor porque ni siquiera ya no se trata de ver cuáles son las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria o del sistema dinámico, sino que debería construirlo. ¿En qué sentido la teoría clásica del sistema dinámico, o la teoría, entre comillas, originaria
en matemática pura, en sistemas dinámicos, podría ser útil en tratar de responder o tratar de, no sé, no responder, porque dar un, ¿cómo sería? Dar una sugerencia de que tal vez se puede decir algo o positivamente o negativamente a ese conjunto de preguntas, no responderlas, eh, comentarlas. Entonces, algo que puede ser útil es obtener una taxonomía, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, uno observa los seres que están en los animales, por así decirlo, o el mundo biológico, y si a priori uno tiene una taxonomía en términos de qué tipo de especie uno podría encontrar, cuáles serían las especies genéricas, una nueva especie es más fácil de ubicarla en un conjunto. Y una taxonomía vendría a ser tratar de clasificar todas las dinámicas posibles. Y si uno tuviera a priori cuáles son, una especie de lista de cuáles son las dinámicas posibles o los fenómenos dinámicos posibles, cuando uno se confronta a uno nuevo, uno dice, ah, bueno, pertenece a esta clase. Y hacer eso podría darte como una especie de hoja de ruta que ayudaría a interpretar los resultados numéricos o inclusive la data y ver cuál sería, entre toda esa taxonomía, cuál es el modelo apropiado para poder describirlo, ¿no? Una manera un poco ambigua de decir esto es como que uno tiene una información un poco, bueno, ambigua, ¿no? Eh, Gris. Y si a uno tiene alguna taxonomía, dice, ah, bueno, esta data debería haber sido generada por este tipo de dinámica. O si uno observa esta data, entonces debería aparecer otro tipo de fenómenos, ¿no? O sea, pasar de esa información gris a tener una descripción un poco mejor. Claro que siempre en estas cosas hay que entender de que el mapa es realmente es una caricatura, ¿no? No es el territorio. Y, y obviamente las diferentes clasificaciones dependen de las necesidades. Estaba escuchando la charla de Horacio, ¿no? Y Horacio muchas veces, uno de los problemas que se enfrentaba en los problemas biológicos que él está llevando en cuenta, es que hay un problema de ajustar parámetros, de interpretar cuáles son los correctos. Entonces ahí es un trabajo mucho más fino que tener una visión medio general de posibles dinámicas. Y uno lo dice, como uno quisiera decir, bueno, depende cuáles son las necesidades. Si uno está manejando un mapa general sin detalles, es suficiente. En 2 kilómetros toma la ruta 8. Pero si uno está haciendo hiking, ¿no? Si está haciendo una caminata, realmente una topografía del mapa sería mucho más necesaria. Entonces, siempre esto hay que tomarlo como en cuenta. Estos roadmap no son respuestas, son indicativos. Ok, lindo, pero ¿de dónde sacamos ese mapa? ¿De dónde encontramos esta taxonomía, no? En la teoría, si uno le pregunta a los dinamicistas, qué es lo que buscan, es describir, fíjense, las palabras son muy ambiguas, van a empezar a tener un poquito más sentido a medida que avancemos. Tener una descripción de cuáles son los posibles dinámicas, un escenario de todas las posibles dinámicas genéricas. Tenemos que aclarar qué quiere decir dinámicas genéricas. Pero si tuviéramos esto, lo que estamos buscando es un modelo de modelos. ¿Qué quiere decir modelo de modelos? Tenemos una realidad para ser entendida, ¿no? Uno ve el movimiento planetario o otros problemas y construye un modelo matemático. Acá lo que estamos diciendo, y bueno, modelos matemáticos que han sido muy útiles para describir, por ejemplo, los fenómenos de mecánica, y ese fue el gran shock revolucionario de los tiempos de Newton, que el modelo mecánica son ecuaciones diferenciales, a encontrar las fuerzas que están involucradas en el movimiento para describirla, y bueno, eso producen ecuaciones dinámicas. Lo que estamos tratando de hacer son modelos que muchas veces serán de naturaleza geométrica de esos modelos matemáticos. Entonces, como que nos estamos apartando un paso más de la realidad. Tenemos el problema planetario o problema mecánico, encontramos un modelo matemático y ahora estamos encontrando un modelo, buscando modelos que nos permitan interpretar esos modelos matemáticos, esas ecuaciones dinámicas. O sea,
nos apartamos un poco más de la realidad, es como que si estuviéramos trabajando en teoría, que en teoría sería construir modelos matemáticos de la realidad ser entendida, y lo que estamos haciendo es un modelo de eso, y un poco más ya es casi un delirio. Pero bueno, es lo que se puede. Ok, esa taxonomía es un objetivo que de alguna manera parece dinámica y en realidad fue introducida por Poincaré. Y veremos cómo. Y ahora me voy a concentrar pura y exclusivamente en dinámica discretas, ¿no? De vuelta tenemos una variedad compacta, una función, una condición inicial, ese puntito X que está ahí, también se puede marcar. No sé si tengo un lápiz. Eh, Tenemos una condición inicial que es esta y vemos la trayectoria. Y el objetivo, como decíamos, es describir el comportamiento dinámico de la mayoría de sistemas. Está entre comillas porque es palabrerío. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito de sustancia. Ok. Primero describamos qué es mayoría de sistemas. Y hay dos enfoques eh, clásicos, y el primer enfoque fue introducido por Peixoto, que es el siguiente. Uno tiene eso que está dibujado acá, ese redondelito, simboliza el espacio de todos los difiomorfismos o endomorfismos de una variedad. Eso es un espacio de Banach. Estoy suponiendo que las dinámicas son diferenciables. Bueno, y por lo tanto uno puede hablar de la noción, o sea, tiene una estructura topológica y entonces uno puede hablar de la noción de genericidad o inclusive de densos. No puedo describir todas las dinámicas, sea lo que sea describir, pero puedo describir a la mayoría y en ese sentido topológico la mayoría significa un conjunto denso o un conjunto genérico. Otra visión y que es originaria de Kolmogorov es que considerar, en lugar de considerar el espacio de dinámicas, es considerar el espacio de familias de dinámicas, ¿no? O sea, uno tiene el espacio de todas las dinámicas y ahora tenemos familias parametrizadas. Es como que si ustedes tienen una ecuación y tienen parámetros, entonces eso da una familia de dinámicas, y si los parámetros son finitos, podemos hablar de una noción de mayoría en términos de medida. Quiere decir mayoría en términos de medida, es decir, que para casi todos los parámetros uno tiene algún tipo de descripción. ¿Ok? Pero no dijimos nada de qué es describir. Entonces, describir siempre depende de un paradigma, ¿no? O sea, digo, como voy a describir los mamíferos. Bueno, me empiezan a decir, hay un paradigma, es decir, que los caracterizo mamíferos con ciertas propiedades. A veces hay que ser mucho más fino, ¿no? Entonces, realmente a veces describir a priori depende del objeto que uno está analizando y depende también de lo que uno, lo que la teoría permite hacer hasta ese momento. Entonces, vamos a verlo a través de un ejemplo de qué es lo que los dinamicistas entienden por describir. Y el ejemplo que vamos a llevar en cuenta es la familia cuadrática. Y usar la familia cuadrática porque tal vez en cualquier libro de introducción a sistemas dinámicos siempre aparece la familia cuadrática como un modelo de sistema dinámico. Entonces, veamos qué es la familia cuadrática. Lo que es la familia cuadrática es una función del intervalo 0,1 en el intervalo 0,1 que se escribe de esta manera. X multiplicado por 1 menos X es un polinomio cuadrático y R es el parámetro. ¿Ok? Entonces veamos. ¿Cómo hago para anotar? Supuestamente debería. Ajá. Vamos. Voy a ver. Bueno, no anota nada, pero bueno, qué suerte. Eh, Quick Annotations. ¿Se está viendo algo acá? Con un lapicito probablemente. Sí, se ve, pero no se ve que hayas marcado algo. Bueno, sí, se me fue el diablo lo que es marca siempre. Bueno, no importa. Eh, Ajá.
Buenísimo. Bueno, ahora tengo que hacerlo grande de vuelta. Ay, lo peor de todo es que después voy a tener que borrar, pero bueno. Este es el parámetro, lo que está acá es el parámetro. No se me olvide, se me borró el lapicito, no importa. Ese es el parámetro, este R. Entonces, para cada valor de R tenemos una parábola diferente. Y lo que uno busca, cuando uno fija el R, es la función y vas a tomar el iterado de las trayectorias. Tomas una condición inicial, ves la imagen y así vas. ¿Qué es lo que hoy en día los dinamicistas saben? Saben que para casi todo parámetro, ¿no? En intervalo 0,4, y cuando estamos usando la noción de casi todo, significa con medida total en el parámetro. Los iterados o convergen a una órbita periódica atractora. ¿Qué es una órbita periódica atractora? Es un punto periódico, es un punto con una condición inicial que se repite y que los puntitos que están cerca, cuando uno lo itera, van a converger a él. El ejemplo típico es quien está familiarizado con el método de Newton. eh, o sea, por ejemplo, está buscando soluciones de un polinomio. Las soluciones del polinomio son los puntos fijos del método de Newton, y los puntos fijos del método de Newton son atractores. Atraen una vacía. O sea, tiene una cuenca de atracción. Entonces, para cada todo parámetro O hay una órbita periódica atractora. El periodo depende del parámetro, puede ser arbitrariamente grande. Y casi todas las órbitas van para allá. También lo que están usando para casi todo, el término de medida, es para el parámetro y para el espacio de fase. O, para casi todo parámetro, hay un intervalito que es periódico. O sea, no es solo un puntito, es un intervalo periódico. Y si uno agarra casi cualquier trayectoria inicial, la trayectoria va a converger a ese intervalo y va a terminar siendo densa en ese intervalo. Ese es el fenómeno caótico. ¿No? O sea, tal vez, como no consigo dibujar, voy a mirar con las manos. O sea, uno tiene un intervalo, este, que es periódico, vuelve, y aquí dentro hay una trayectoria densa. Significa que la órbita del tipo recorre, pasa por cualquier abiertito del intervalo. Pero no solamente hay una órbita densa, sino que cualquier otra trayectoria que uno agarre del intervalo 0,1 eventualmente cae acá y se distribuye densamente en el intervalito. Para cualquier condición inicial. Perdón, para casi cualquier condición inicial. Entonces, es una linda descripción. O tenemos un fenómeno periódico, un único puntito y la gente, todos van para allá, o en realidad tiene un fenómeno tipo caótico. Y para casi todo parámetro casi todo parámetro hay esa dicotomía. Alguien diría, esa es la familia cuadrática, pero en realidad es importante porque es solamente un modelo. Lo que se ha sabido probar es que si en lugar uno de tener la familia cuadrática, bueno, así me gustaría poder dibujar, eh, agarrase cualquier otra función, que el nombre que le vamos a dar es unimodal, se borró. Lo escribo y se borra, pero bueno, no importa. Ahí está, volvió en delay. Se llama unimodal. Oh, me consigo borrar. Se llama unimodal. ¿Y qué quiere decir unimodal? Quiere decir que tiene un único punto, eh, hay un único punto de máximo. Entonces, en un pedacito la dinámica es creciente y en otro pedacito la dinámica es decreciente. Para cualquier familia unimodal, el mismo comportamiento, diferenciable, el mismo tipo de comportamiento que pasa en la familia cuadrática también va a valer. Entonces hay como una propiedad universal de ese tipo de familias dentro de las clases unimodales. ¿Algún comentario, alguna observación? Vamos a borrar ahora esto. Mira. Ok, y en esa idea de describir, lo que estamos viendo es que tenemos dos tipos de fenómenos dinámicos. Y eso está muy bien. O todo el mundo converge a una órbita atractora, o casi todo el mundo y es una órbita densa en un intervalo.
Y entonces eso uno podría decir que, bueno, es una descripción dinámica completa más o menos razonable. Y eso serían lo que serían los comportamientos típicos, ¿no? Y el comportamiento típico es para dinámicas unidimensionales, con un punto crítico. Cuando tiene más punto crítico se complica. Para la mayoría de los sistemas hay un número finito de atractores y transitivos. Cuando es un único punto fijo, con un único punto periódico, bueno, es transitivo. El punto es transitivo en ella misma. O cuando es un intervalo que es atractor, bueno, la dinámica es densa ahí. Transitivo, esa palabra transitivo está acá. Perdón, no la definí. Transitivo significa que la trayectoria, que uno tiene una trayectoria densa. O en otras palabras, que cualquier abiertito, cuando lo iterás, intersecta otro abiertito. Que hay un número finito de atractores, la palabra finito es importante. Y casi todas las trayectorias mueren en esos atractores, y en los atractores tienen una vida bastante rica. Ok, dimensión 1. En dimensión mayor, ese objetivo es completamente ambicioso. De hecho, es falso. ¿Por qué? Porque hay abiertos de dinámicas en donde hay infinitos atractores, ¿no? En realidad hay un conjunto denso, genérico de dinámicas donde cada uno tiene infinitos atractores. Y en particular esos infinitos atractores no se chupa todo. En el complementar de esos infinitos atractores es complejo. Y inclusive cuando uno toma familias paramétricas, en realidad para todos los parámetros hay infinitos atractores. Ese paradigma dinámico unidimensional es muy poco realista. Eh, de hecho, por mucho tiempo, todavía inclusive hay conjeturas diciendo que en realidad para la mayoría de los sistemas, para la mayoría de sistemas densos, uno podría tener solo finitos atractores y los atractores también descriptos. Eh, pero de cualquier manera, lo que está sucediendo, lo que sucede por ahora, que todavía se está viviendo en una etapa de que se exploran cuáles son los posibles escenarios dinámicos. ¿Qué quiere decir explorar? Uno tiene el espacio y todas las dinámicas. Un dibujito nuevo. ¿No? Bueno, es un abierto. Este es posible. Este es el abierto de la dinámica. Son horribles los dibujos. Solamente sino que se borran. Ah, y volvió. Bueno, está. Eso es un abierto de dinámica. Terrible. Un abierto. Y hay regiones que son entendidas. Pero todavía hay muchas regiones que no se entienden. ¿Y cómo es el proceso de entender algunas regiones y otras no? Eso es lo que vamos a tratar de describir. La verdad me pasó un montón de tiempo hablando pavadas, pero bueno. ¿Cómo explorar esos distintos escenarios dinámicos? Y lo que decíamos, nos gustaría tener una descripción de fenómenos, una lista de fenómenos dinámicos. Por ejemplo, tener finitos atractores, todo el mundo va a esos finitos atractores y dentro de ahí algo se puede decir. O tal vez infinito. Y un fenómeno dinámico tiene que ser algo que esté bien descrito. Es un comportamiento bien descrito. Y para encontrar esos fenómenos, el universo de fenómenos dinámicos, realmente lo que vamos a ver es que uno necesita liberarse. ¿Qué quiere decir liberarse? Salir de las ecuaciones. De hecho, por ejemplo, aquel problema que hablamos de la familia cuadrática, la capacidad de haber respondido qué pasaba en la familia cuadrática y dice, ah, tiene una ecuación. No, las analizaron en el espacio de las unimodales. Ya, bueno, pero te saliste de la ecuación. ¿Cómo haces? ¿Cómo trabajás? Bueno, a pesar de eso, unos consiguen analizarlas globalmente sin mirar tanto la ecuación. Y salir de las ecuaciones permite construir modelos que son a veces son modelos de juguetes y que están a veces montados en construcciones geométricas, que están montadas en estructuras, y otras veces en configuraciones muy simples
asociadas a identificar pedacitos de la dinámica. Yo tengo una dinámica, yo sé que tiene un punto fijo, esos puntos fijos tienen asociados ciertos objetos y encontrar la relación que hay entre esos objetos. Pero realmente, y eso fue una propuesta hecha por Poincaré, de hecho Poincaré, el tema era famosa historia que quería resolver el problema de la estabilidad del sistema solar, o el problema de los tres cuerpos. Propuso un modelo más simple, el problema de tres cuerpos, y en un momento dijo, bueno, no sé, vamos a trabajar con ciertos modelos, ciertos comportamientos genéricos, y cuando habló de genericidad había que salir estrictamente de las ecuaciones generadas por el problema de tres cuerpos. Ok. Entonces, la idea es construir esas estructuras, esos modelos, esos mecanismos para crear una lista de fenómenos dinámicos. Y una vez que consiguió esa lista, lo que sí le gustaría ver de que tal vez cualquier otro fenómeno que no estaría en esa lista podría ser reinterpretado en términos de esos modelos de juguete, o en términos de esa estructura, o en términos de esos mecanismos. O sea, establecer un diccionario entre mecanismos y fenómenos. Fenómenos es lo que uno observa en las órbitas, y el mecanismo sería cuál es la estructura geométrica responsable de que ese fenómeno aparezca. ¿Ok? Entonces empecemos a ver cómo funcionan esas construcciones. Claro, en parte, tal vez esa transparencia resuma cuál es el título de la charla. Y Y por otro lado, lo que es importante en ese resumen de la charla es que si uno tuviese esa lista de fenómenos dinámicos, eso podría ser útiles cuando uno se confronta con una ecuación particular. Porque cuando uno usa mecanismos numéricos, dice, ok, lo que estoy viendo hace de que esta ecuación empiece a observar estos fenómenos dinámicos, y la estructura por detrás de ese fenómeno dinámico sería alguna de esas construcciones geométricas, y lo que uno espera es que esas construcciones geométricas te den más información. Ese es el feedback que uno siempre está queriendo establecer. ¿Alguna duda, alguna pregunta, una observación? Eh, Nino, que vos siempre me cuestionaba todas estas cosas, decía algo. Está bien, sigo. Eh, ok. ¿Quién hizo, de dónde nació todo eso? Entonces vamos al padre de la criatura, a la madre de la criatura. Fue Poincaré, que en particular comenzó a generar esa idea de encontrar modelos, mecanismos, o sea, el enfoque a través de modelos y mecanismos. Poincaré observó algo, analizando el problema de los tres cuerpos, observó algo interesante, que es lo siguiente, eh, que es la importancia de lo que se llama un punto homoclínico. Y eso va a ser claro en términos del mecanismo, ¿no? Esta idea, hay tres niveles: mecanismo, juguete, estructura. ¿Ok? Vamos a empezar con mecanismo. Vamos a ver cómo a partir de ahí sale el modelo y después las estructuras. Pero ¿qué es un punto homoclínico? Eso no tiene un punto fijo. Este es un punto fijo de tu dinámica. Podría ser periódico también, ¿no? En ese punto fijo, los puntos fijos no vienen solitos. Se congeló. Ah, no, ahora no. Hay dibujadas dos curvitas, una roja y otra azul. La próxima vez será azul y amarillo, pero el amarillo no se ve realmente. Bueno, está bien, rojo y negro, nada más en homenaje. Y voy a decir que es flamenco. La curvita azul viene a representar el conjunto de condiciones iniciales, tales que si uno itera negativamente la dinámica, o sea, en lugar de trabajar con f, trabaja con f menos 1, ya que ya estoy asumiendo que es invertible, o por lo menos localmente, todas las condiciones iniciales en esa curva azul para el pasado convergen al punto fijo. Eso es lo que le llaman el conjunto inestable. ¿Por qué? Porque para el futuro te escapás. La curva roja
viene a representar el conjunto de puntos, de condiciones iniciales que cuando uno litera hacia el futuro convergen al punto fijo. Cuando uno tiene atractor, en realidad un abierto de condición inicial converge al punto fijo. Aquí como que tuvieses, no es un atractor, pero tiene dos comportamientos complementarios. En una dirección los puntos se separan y en otra dirección los puntos se acercan. ¿Qué es un punto homoclínico? Bueno, es cuando la descripción local es eso, son dos direcciones transversales, pero fuera, lejos, se pueden juntar. Y vamos a ver dónde se observa eso. Es un punto que está acá afuera, que en el futuro converge al fijo y en el pasado converge al fijo. Son los puntos homoclínicos, son puntos que tienen el mismo pasado y futuro. ¿Ok? Salvo que, ahora me preguntan, ¿de dónde se observa eso? A ver si hay un dibujito más adelante. Ahí está. ¿Dónde lo observamos eso? En el péndulo. En el péndulo, el objeto más simple, yo tenía un péndulo. En el péndulo, uno tiene dos puntos de equilibrio. Cuando el péndulo está parado y la masa está en reposo, y el otro punto de equilibrio, o sea, la posición está fija y el momento es fijo, o perdón, la velocidad es fija, constante, cero. Y el otro punto de equilibrio es el punto de equilibrio en el cual el péndulo está acá arriba, ¿no? Uno es estable, o sea, si uno perturba un poquito el péndulo, las trayectorias se mantienen cerquita, y el otro es inestable. Si uno lo mueve, pum, enseguida se va lejos. Y están representados. Este sería el punto estable y este el punto inestable. Entonces, en la ecuación del péndulo, uno encuentra un punto homoclínico. Este es el punto de equilibrio y trayectorias que en el pasado van al punto fijo, al punto de equilibrio y en el futuro también. Poincaré presupuso cuando trató de mostrar el problema que la estabilidad del sistema solar, él observó la existencia de esos puntos homoclínicos y presupuso que siempre esas variedades, conjuntos estables e inestables, coincidían. Después se dio cuenta, de ahí está toda la famosa historia, de que presentó la solución, ganó el premio y ahí le observaron, creo que fue Painlevi, que no tenían por qué coincidir, se podrían cruzar. Habríamos, o sea, no es que dijo que se podía cruzar, no veía que en la prueba de que coincidían no era suficiente. El mismo presupuso que tal vez se podían cruzar. Y cuando había ese cruce entre las variedades estables e inestables, ese fenómeno comienza a repetirse. No solo un cruce, sino hay una especie de conjunto de Cantor de cruces. Y eso da lugar automáticamente a la existencia de infinitas órbitas periódicas. En este caso uno tiene una única órbita periódica, cuando se cruzan, ahora hay infinitas órbitas periódicas, acumulándose el fijo, unas acumulándose una dentro de sí misma. Y ese fue el primer modelo, el mismo Poincaré lo mostraba, de dinámicas que eran caóticamente robustas. ¿Por qué? ¿De dónde viene de esa idea de que el fenómeno es robusto? Porque si para una ecuación, para un sistema, las variedades estables e inestables se cruzan, para cualquier otro que esté cerquito va a tener la misma propiedad. Entonces ese fenómeno que pasa a un sistema le pasa a todos los otros. Y ese fue el primer ejemplo de un mecanismo. ¿Y acá el mecanismo qué es? Es una configuración muy simple. Alguien te da un punto fijo, te da la variedad estable y la inestable y te dicen que se cruza. Una vez que tenés esas cuatro propiedades, fijo, estable, inestable y cruzarse, tenés un fenómeno. Estas propiedades que estoy describiendo se repiten no solo para él, sino para cualquier sistema cercano. ¿Cuál es el ejemplo, entre comillas, de un modelo real de esto? Es el péndulo. El péndulo es lo que normalmente se dice es integrable, ¿no? Oscila periódicamente, o tiene un punto de reposo, tiene otro punto de reposo y después oscila periódicamente. Ahora, ¿qué sucede cuando el péndulo se lo excita con una fuerza externa que se mueve periódicamente, que es una fuerza externa periódica, que consiste en esto y el péndulo sube y baja, y provoca una alteración en el movimiento periódico de esto?
¿Ok? O sea, es el péndulo clásico con una perturbación. Che, a ver, para. Chicas, Emilia, in class. Okay. You guys too. Perdón. Es un pelota, con todos los gritos. Eh, entonces hay lo que se llama el péndulo forzado. Y cuando uno tiene el péndulo forzado, lo que sucede es que ese fenómeno que teníamos aquí, de que las variedades estables e inestables coincidían, cuando se los perturba a través de esa fuerza externa, ahora se cruzan y ya se pierde lo que es la integrabilidad y aparecen esos nuevos fenómenos de naturaleza caótica, cerca del punto de equilibrio. Mucho tiempo después, en realidad, Poincaré ya señaló que esto iría a pasar. Kolmogorov, Arnold y Moser probaron que en el péndulo clásico, bueno, en el péndulo clásico uno tiene esas soluciones periódicas y no hay manera. En el péndulo forzado aparecen regiones caóticas, pero por otro lado, muchísimas de esas órbitas periódicas se mantienen, o por lo menos casi periódicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema clásico, digo, si uno toma el péndulo, ¿será que si uno lo fuerza periódicamente, eventualmente el péndulo da vuelta? ¿O empieza a girar cada vez más locamente y termina dando vuelta? Bueno, el péndulo forzado, si está excitado por una fuerza externa en forma periódica, tiene partes caóticas, pero uno no consigue arrancar de acá y moverlo con una fuerza externa para que termine dando vuelta. Eso es consecuencia de ese teorema de Kolmogorov y Moser. Había un problema del acelerador de Fermi-Ulam, que es un problema muy típico, que es así: tenemos dos paredes paralelas y una pelotita rebotando entre las dos paredes. Un ping-pong, es como era el juego que uno jugaba en el Atari antes, no me acuerdo, una pelotita así, ping-pong, rebotando entre dos paredes. Se mueve, uno arranca con una velocidad fija y va rebotando, y el rebote es elástico, se continúa con movimiento fijo. Le digo, con velocidad fija. ¿Qué pasa si una de las paredes se mueve periódicamente? Entonces, bueno, cuando la pared está viniendo y le pega la pelotita, la acelera, aumenta la velocidad. Cuando la pared está retrocediendo y la pelotita golpea, la pelotita pierde velocidad. Pregunta: si se mueve periódicamente esta pared, ¿será que uno arranca con poca velocidad y eventualmente el movimiento de golpe eh, en la dirección del movimiento de la pelotita o en la dirección contraria al movimiento de la pelotita sucede tantas veces para que la pelota se acelere con mayor velocidad? Bueno, la respuesta es no, por este teorema. Pero por otro lado, sí es verdad que ahora hay ciertas condiciones iniciales de velocidad en el cual el comportamiento de ella es de naturaleza caótica. Bien. Esa observación dice, bueno, ahora uno diría, está bien, pero ¿será que sería posible es posible que uno tuviese, por ejemplo, en sistemas mecánicos, esta realidad? O todo es integrable, o tiene este fenómeno de intersección entre variedad estable e inestable. Es una pregunta, y uno, a partir de un integrable, construye ese fenómeno. Y hay teoremas bastante recientes que permite utilizar la primera clasificación grosera usando esos mecanismos. Se prueba que genéricamente, o la dinámica es muy simple, y cuando digo es muy simple, o es integrable si uno está trabajando con sistemas que preservan volumen, o es tipo un Morse-Mel. ¿Qué quiere decir un Morse-Mel? Muy sencillo. Hay un número finito de puntos periódicos atractores y la mayoría de las trayectorias van a esos puntos periódicos atractores, ¿no? Uno tiene la dicotomía: o es simple, y el lenguaje técnico es integrable, Morse-Mel, o exhibe lo que se llama un punto homoclínico transversal. ¿Qué es un punto homoclínico transversal? Esto.
esto que estaba acá. Pero cualquier dinámica o es totalmente integrable o va a tener un punto molino transversal y entonces fenómenos que están por detrás de este mecanismo. Pareciera que uno está cambiando 6 por media docena, pero hay que tener cuidado, porque cuando uno dice que existe un punto homoclínico transversal, las consecuencias de esa palabrita, de ese mecanismo, existencia de un punto homoclínico transversal, son brutales. Y esa es la idea, la riqueza de ese construir diccionario. Uno dice, observé este mecanismo. Ok, maravilla, porque cuando uno tiene ese mecanismo, las consecuencias de la existencia de ese mecanismo son muy fuertes. Bien, eso fue un mecanismo. Mucho tiempo después, 50 años después, 60, Smale se dio cuenta de que ese mecanismo puede ser encapsulado en un dibujo, en un modelo, en un juguete. Y eso es lo que hoy se conoce como la herradura de Smale. ¿Qué es la herradura de Smale? Es nada más que agarrar un cuadrado, contraerlo en la dirección vertical y estirarlo en la horizontal. Y cuando uno hace eso, está bien, no hay recurrencia, lo vuelve a colocar sobre ella misma en la forma de una herradura, ¿no? Eso es una herradura de caballo, bueno, no tan linda, pero bueno, una herradura. Y Smith se dio cuenta de que si hay una herradura, cada vez que hay un punto homoclínico transversal hay una herradura, y cuando hay una herradura hay un punto homoclínico transversal, y dice, bueno, está bien, ¿y qué hago con ese modelo de juguete? Ahí va a aparecer, con ese modelo muy simple, la existencia de una infinidad de órbitas periódicas de órbitas periódicas. Y es un fenómeno robusto, porque como uno ve la posición de que la dinámica me provoca esa herradura, si uno cambia de dinámica, bueno, el dibujo no va a cambiar mucho. Entonces igual tendría una herradura. Entonces el fenómeno pasa a ser robusto. Eh, Ese modelito muy simple, de hecho la prueba es muy interesante porque fue uno de los lugares que dio origen a lo que hoy se conoce como dinámica simbólica. ¿Qué es dinámica simbólica? Es dinámica en el espacio de símbolos. Pero bueno, vamos a entrar en eso. La vamos a cortar, o sea, no va a ser tan larga la charla, no voy a llegar al final. Pero no quedó ahí, ¿no? Recuerden que decíamos mecanismo era aquella punto homoclínico transversal, el juguete es la herradura, pero por detrás de esa construcción hay una estructura, que él la llamó hiperbolicidad, y que básicamente, en lugar de hablar de la función, uno habla de la derivada de la función. El espacio tangente en el conjunto de puntos que se quedan en ese cuadradito que es un conjunto de Cantor, tiene dos direcciones complementarias, una estable y una inestable. El estable corresponde a las direcciones, son las líneas verticales que son contraídas, y el inestable a las horizontales que son estiradas. O sea, en la derivada, los vectores en la dirección estable son contraídas y los vectores en la dirección inestable por la inversa son expandidos. Vamos a hacer bueno, está bien, ¿ahora qué? Bueno, vamos a tratar no vamos a explicar qué pasa en la herradura, pero tal vez por ahí lo único que vale la pena de todo ese bla 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 como un ejemplito de cómo mostrar que eso es posible. Entonces vamos a hacer un detour en de vuelta a dinámicas unidimensionales. ¿Y cuál es el detour? Imagínense que uno tiene esa aplicación, multiplicar por 2. Siempre multiplicar por 2 no hay, actuando en el círculo. ¿No? O sea, si lo ve en el círculo, uno lo ve como ángulos, entonces está doblando el ángulo. Entonces uno tiene el círculo, lo estirás y lo volvés a reposicionar sobre el mismo. ¿Sí? Está el círculo y la imagen es esa goma estirada. Acá está, mirá, acá tengo una máscara, lo que estamos haciendo el círculo, pum, se estira y se reposiciona. Esa es la dinámica. ¿No? Tiró y reposicionó. Multiplicada por 2 en el espacio en la R es multiplicar por 2, pero si uno identifica el 0 y 1, lo que sucede es que el gráfico es nada más que eso. Bien. A ver, solo un segundo.
Yes. If you don't want to go to your class, then go away. Emilia, escúchame. It's okay. I am teaching. You want to be training with your screen. Es muy divertido como es la clase moderna. Están en el baño pintándose, qué sé yo, y agarrando clase. Pero bueno, espero que hagan lo mismo ustedes. Entonces, ¿cuál es la estructura? Mira, que la derivada es mayor que uno. ¿No? ¿Se acuerda que en el ejemplo anterior era, bueno, que había dos fenómenos transversales? En una dirección era mayor que uno, la derivada en otra menor que uno. Está dada por el espacio tangente. La derivada es mayor que uno. ¿Y qué pasa si la derivada es mayor que uno? Si uno agarra cualquier intervalito chiquitito en el círculo, si uno lo itera por la dinámica, ¿qué queda? Bueno, su tamaño incrementó por 2 en el caso de multiplicar por 2. Después 4, 8, 16, eventualmente cobre todo el círculo. Pero lo que importante es la derivada es mayor que uno para que ese fenómeno suceda. Y ahí lo que uno está probando es que dado cualquier abiertito, si lo iteramos, se interseca cualquier otro abiertito. Eso permite mostrar que hay una órbita densa. Pero en particular hay un montón de órbitas periódicas, porque si uno tiene un intervalito chiquitito, se estira y cubre el mismo, entonces acá hay una órbita, hay un punto fijo, ¿no? Un intervalito gira, gira, gira y tapa él. Bueno, hagan el gráfico. Es un intervalito que el gráfico cruza la diagonal, entonces ahí hay un punto fijo para el iterado, o sea, un punto periódico. Entonces y esa propiedad implica que hay un denso de órbitas periódicas. Y lo mismo va a pasar, si lo mismo pasaba para multiplicar por 2, lo mismo pasa para un perturbado. ¿Por qué? Porque si la derivada de f es mayor que uno, la de un perturbado tal vez continúa teniendo la derivada mayor que uno. Entonces uno puede repetir la misma. Entonces lo que uno dice es que esa estructura es rica, ¿por qué? Por las consecuencias que tiene, eh, robusta, porque lo mismo sucede, robusta y abierta es prácticamente lo mismo. O sea, tiene que ser rica y robusta. No, perdón, mejor dicho, vamos a decir lo siguiente. Rica es que es rica en las consecuencias dinámicas. Te doy una propiedad muy inocente, es la derivada mayor que uno, o esto cuando uno trabaja en dimensiones mayor y quiere trabajar con difios. Entonces, esa propiedad muy inocente, esa estructura de forma muy inocente, es rica en las consecuencias, es robusta en el sentido que, nada, lo mismo pasa para los perturbados, y es abierta en el sentido que uno no tiene que mirar una trayectoria toda la vida. Cuando uno agarra un punto, dice, quiero ver la trayectoria, bueno, tengo que iterar toda la vida. Bueno, aquí no. Chequear que la derivada es mayor que uno es one shot, ¿no? Es algo que uno lo hace de una vez. ¿Está bien? Ok, son las 12. Me fui al diablo. Perdón. Empezamos 10 Chicos. minutitos después, así que tenés un ratito más. Ok, bueno, dale. Perdón que tenía que salir porque estaban haciendo un despelote de órdago afuera de la chica. Acá no se escucha, no te preocupes, no la retes tanto. No, no, digo, a ver qué estaba. Pues ella está en su propia clase, pero me maté de risa porque estaban las dos pintándose todo, la cara, qué sé yo, parecían que estaban saliendo para la cancha de fútbol y están en la clase, tienen la computadora ahí al mismo tiempo. Bueno, parece que algo aprenden. Por lo menos se divierte. Pero bueno, por ahí ustedes están haciendo lo mismo, así que no importa. Y, ok, eh, entonces, bueno, ese nombre se le llamó hiperbolicidad, a esto que digamos en una dirección expandida y contraída. Y veamos cómo funciona mucho el esquema, ¿no? O sea, uno tiene dos comportamientos complementarios, en una dirección uno expandís y en otro contraís. Estoy volviendo, esto era lo que pasaba en un modelito unidimensional, pero esto es lo que decían en el trabajo, en el modelo bidimensional. Vale, esto, es la herradura. Expandís, estirás en una dirección, contraes en la otra. Y
Bien, ¿y cuál es la consecuencia de ese fenómeno? Eso genera inestabilidad de las trayectorias, ¿no? Porque vos tenés dos trayectorias, en el caso unidimensional, las trayectorias se separan. Entonces alguien dice, quiero un ejemplito de dinámica caótica. Bueno, multiplicar por 2 en el círculo, es lo más fácil. ¿Y dónde saco multiplicar por 2 en el círculo? Bueno, en el plano complejo, ¿no? La aplicación z al cuadrado. ¿Qué es lo que hace? Bueno, duplica el ángulo, ¿no? Si uno se queda con el círculo unitario, los puntos que tiene módulo 1, bueno, cuando iterás, le vas al cuadrado, sigue teniendo módulo 1 y el ángulo es multiplicado por 2. Eso crea inestabilidad de las trayectorias. Las trayectorias se separan para hacia el futuro y también para el pasado o para el pasado. Y está, caos, drama. No. Por un lado, eso daba tenía riqueza, era muy bueno. O sea, de caos es muy bueno en el sentido de describir. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar de que hay muchas órbitas periódicas. Por otro lado, crea un fenómeno randómico, transitividad, ¿no? Esa es la idea de que abiertitos se mezclan en un fenómeno de mezcla. Y eso crea que uno puede hacer también una buena descripción estadística de las trayectorias. Eso se llama ergodicidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo no sé cómo es la trayectoria, pero por ejemplo, tengo el espacio de fase, tengo un abiertito, ¿no? Y quiero ver cuántas veces mi trayectoria visita ese abiertito. Eso es lo que sería una información de naturaleza estadística. Yo no sé cuándo lo visita, no sé si hoy, mañana o pasado, pero quiero ver con qué frecuencia visita esa región. Bueno, esa información estadística es posible ser hecha cuando tenemos este fenómeno. No, eso va, en el fondo está inspirado por la idea de la mecánica estadística, en el cual en lugar de describir trayectorias y posiciones, uno quiere decir que quiere tener comportamientos promedios. ¿No? Por ejemplo, que lea la idea de los modelos de Boltzmann, ¿no? Uno decía, bueno, está bien, eh, tengo un gas e interpreto el gas como un montón de partículas chocando. Cada una tiene su propia velocidad y su propia posición, una va más rápido, otra más despacio. Una tienen una cierta temperatura, otras tienen otra. Si el modelo es caótico, empiezan a chocar. Y entonces, si chocan entre todas, eventualmente una le va traspasando energía a la otra. Entonces, la temperatura de cada partícula individual se estabiliza y eso me da la temperatura promedio del sistema. Bueno, eso sería la idea de la ergodicidad. Lo mismo es aquí. Lo observable es por dónde están localizadas las partículas, si uno quiere decir, o qué ciertas propiedades están teniendo las partículas, y eso es posible justamente porque el sistema es caótico, porque el sistema es hiperbólico. De hecho, por un lado, volviendo a esto provoca el sistema, bueno, está bien, olvídense si quieren de esa frase, es estable. ¿Qué quiere decir que es estable? Estable quiere decir eh, que la dinámica de él y de un perturbado, ¿no? O sea, es decir, no, acá tenemos dos tipos. Este y el perturbado. Tac, tac. Las trayectorias son caóticas. Pero sin embargo, si yo comparo la dinámica de F, que la multiplicar por 2 y el perturbado, las dinámicas son la misma. ¿Qué quiere decir que son la misma, entre comillas? Las trayectorias de un sistema pueden ser identificadas con las trayectorias del otro. Hay una manera de asociar las trayectorias de un sistema con las trayectorias del otro. Y la manera que se asocian es biyectiva. O sea, aquí hay una órbita periódica, acá hay otra órbita, en el otro hay otra órbita periódica, y están identificadas. Eso se llama estabilidad. Entonces, cuando uno tiene esa estructura hiperbólica, por un lado tiene estabilidad. Y si uno puede hacer ese jueguito de que tengo un sistema y lo perturbo, y puedo identificar las trayectorias del primero con el segundo, ah, lo que se puede probar es que la estabilidad implica hiperbolicidad, perdón. Me he trabado esto. O sea, la hiperbolicidad me da estabilidad, pero al mismo tiempo la estabilidad da hiperbolicidad. ¿No? Dimos una estructura arriba, me dice algo de un sistema y los vecinos,
Pero lo notable es que si yo sé algo de un sistema y sé que los vecinos se comportan igual, en el sentido de que puedo identificar trayectorias de uno con otro, entonces la dinámica es hiperbólica. Es como un feedback entre el espacio tangente y el espacio ambiente. No sube y baja. Por otro lado, la hiperbolicidad, como decíamos, da ese fenómeno también de robustez transitiva. Y ahora en el próximo slide termino. ¿Qué es la robustez transitiva? Es que si un sistema es hiperbólico, él tiene esa propiedad de que las trayectorias se mezclan, o que el sistema es mezclante, es mixing, pero no solo él, sino los perturbados. En otras palabras, ¿qué significa robustez transitiva? Y esta es la caricatura. Ah, dame la caricatura, acá está. En la izquierda, en ese dibujito, lo que está es un abierto, es el espacio dinámico y el azulcito es un abierto. En la derecha uno tiene un atractor. El hecho de que aparezca esa nube así puntuda lo que está diciendo que la trayectoria es densa en ese atractor. Bien. Si uno perturba el sistema, también sigue habiendo una trayectoria densa en el atractor. Eso es lo que sería la robustez transitiva. Bárbaro. Y es algo que tiene condiciones más o menos de ser observado numéricamente. Uno diría, bueno, está bien, yo tengo una órbita que parece casi densa, cambio el sistema, también parece que tengo una órbita casi densa. Entonces, tengo un fenómeno robusto. Fenómenos robustos son interesantes, en particular si los modelos que usamos para describir algo son como aproximaciones de la realidad. Vos querés que algo no es solo para los parámetros que puse, sino también para las modificaciones de esos parámetros. Y si uno trabaja con sistemas de baja dimensión, la robustez transitiva implica hiperbolicidad. Entonces, en superficies, en dinámicas en superficies, si uno ve que su sistema es transitivo y los perturbados también son transitivos, entonces tu sistema es hiperbólico. Usted implica hiperbolicidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué gano con eso? Recuerden, la hiperbolicidad era una estructura rica en sus consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Uno observa a través de un modelo numérico que pareciese que hay transitividad en las trayectorias, pero el perturbado también está teniendo esa transitividad en las trayectorias, las órbitas parece que se desparraman por todos lados. Entonces, lo que está por detrás de ese fenómeno es que hay una estructura hiperbólica. ¿Cuál? El ejemplito aquel de la herradura. Y entonces, lo que pasa es que esa estructura hiperbólica ahora te va a decir que hay un número infinito de trayectorias periódicas, las órbitas periódicas son densas, y que además las descripciones estadísticas que uno quisiera hacer existen y son correctas. Entonces, como que eso es lo que decía de que vas de una información un poco vaga, gris, observo transitividad para él y sus perturbados, de ahí uno encuentra una estructura, dice, la teoría me dice que esa estructura está presente, pero a partir de esa estructura saco más información. Entonces se ve la idea de pasar de información un poco gris a un poquito más profunda vía esa estructura. Bueno, eso es verdad en superficie, pero eh, es falso en dimensión mayor. Completamente falso en dimensión mayor. Y, ok. Y entonces que, bueno, de hecho en dimensión mayor hay sistemas que son robustamente transitivos que no son hiperbólicos. Tienen que ver con el péndulo aquel excitado. Eh, pero por otro lado aparecen cosas más interesantes. Y por otro lado también se encuentran eh, mecanismos más, o sea, no se encuentra la hiperbolicidad, pero unas formas como serían débiles de hiperbolicidad. No importa, voy a adelantar. Está medio parado todo esto. Formaciones, no importa, estoy adelantándome, de formas más débiles de hiperbolicidad.
que tiene que ver con el péndulo siendo excitado caóticamente. Voy a avanzar páginas. Lo único que quería decir, voy a ir hasta la última. A ver cómo hago para salir de acá. Y no aparece. Quedó. Que en realidad uno consigue encontrar una especie de clasificación. Que por un lado uno tiene las dinámicas estas robustas, son identificadas con esas formas débiles de hiperbolicidad, pero también existen estas dinámicas salvajes, y dinámicas salvajes que es cuando uno tiene una infinidad de atractores y ninguno de ellos es robusto, o la mayoría no son robustos, se destrozan y aparecen otros, etc. Esas son las dinámicas salvajes. Y las dinámicas salvajes, uno les puede asociar un mecanismo que se llaman tangencias, no vienen al caso, que la describen, y hay una especie de diccionario entre ellas, entre las dinámicas robustas y esas formas débiles de hiperbolicidad, y de las dinámicas salvajes, ese otro mecanismo que se llaman tangencias. Y lo importante es que lo que tenemos en el lado derecho, que son mecanismos y estructuras, son muy ricas en sus consecuencias. Entonces, genéricamente, o uno tiene dinámicas salvajes o dinámicas robustas y están descritas por aquellos mecanismos. Entonces, genéricamente uno tiene o la hiperbolicidad o las tangencias o otro tipo de mecanismos más complejos que no son solo las tangencias, perdón, que permite hacer un diccionario entre todos los posibles fenómenos dinámicos que son conocidos por ahora. Y ya está. No voy a decir más nada porque si no me fui. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahora pueden activar sus micrófonos para darle un aplauso y vamos a iniciar Bueno, la... Bueno, tenemos aplausos virtuales también. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Enrique, sí, te voy a hacer una primera pregunta de una cosa que me pareció bárbara la charla, porque son las cosas muy difíciles que vos, cuando las contás, entendemos alguna cosa, o por lo menos como ponés modelos de verdad, uno termina viendo para dónde van las cosas. La primera pregunta no es con el final de la charla, sino que me llamó la atención el teorema de Kolmogorov. O sea, quiere decir que si uno tiene un péndulo y lo excita periódicamente, aun que sea la velocidad que sea, no va a llegar nunca a la posición de equilibrio. Si eso está relacionado con depende, con o la sea, física clásica, con la física sí, o sea, cuántica. vamos a ponerla. Tenés dos fenómenos. O sea, tenés los fenómenos estables, o quiere Sí, decir que la frecuencia va y vuelve, y después tenés los otros que dan vueltas. ¿No? sí, El péndulo, si le das un chicotazo, da vuelta. Le da claro. vuelta. Como con ese jueguito que tenía, el Bueno, tac-tac. el de las dos paredes paralelas, ¿no? Tenés Sí, una claro. pelotita de ping-pong yendo y volviendo, ¿no? La pelotita. Arrancás con una velocidad fija, siempre quedas con velocidad fija, el choque es elástico. Ahora se te mueve, periódicamente. Entonces vos te preguntás, obviamente si este se mueve muy rápido, si arranco con velocidad 1, eventualmente tal vez llego a velocidad 10, pero no puedo ir al infinito. Mm. O sea, si lo excitas muy fuerte, sí, arrancando acá vas a llegar arriba y vas a dar vuelta, pero la cantidad de vueltas que darías siempre está limitada y depende por la fuerza que le está sacudiendo esto. Eso Ah, es lo que se llama, ese es el fenómeno de Kolmogorov. Ahora, si el movimiento que estás creando acá es caótico, el excitador externo es caótico, claro. y hay modelos mecánicos que provocan dinámica caótica, eh, existe lo que se llama, el nombre técnico que le dan es difusión de Arnold. Es que eventualmente siempre vas a encontrar trayectorias que la energía va a subir, la velocidad va a aumentar, va a bajar, pero se van al infinito.
sea, en tiempo infinito te vas al infinito. El problema es la estabilidad del sistema solar, ¿no? Eso te iba a preguntar, me parece. Voy a Sí. poner voy a sacar, para dejar de tener el compartido, me parece que le da, eh, lo hace demorar. Ok. La estabilidad del sistema solar. O sea, ¿cuál fue o sea, Newton decía, bueno, está bien, yo solo sé describir el movimiento de un planeta, la Tierra, atraída por el Sol. Y el Sol es tan grande la masa y la Tierra es tan pequeñita que la Tierra no afecta al Sol. Ese es el modelo el que se llama el modelo kepleriano. Bien, entonces es estable. Si la energía es negativa, vos tenés una elipse, cambio la masa, o cambio la condición inicial, o sea, va con más rápido. Bueno, es estable, siempre es un movimiento elíptico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el problema? Cuando tenés dos cuerpos, lo mismo, tenés el centro de masa y cómo se mueven con respecto al centro de masa. El problema de tres cuerpos, ya no. Entonces, bueno, está bien, el sistema solar, tenés un cuerpo grandote, que es el Sol, y un montón de planetas, con sus lunas, etcétera, que tienen la propiedad de que el segundo es mucho más chico que este, el tercero también, el cuarto también, están distantes entre ellos. Entonces era como acoplar varios modelos keplerianos. La Tierra con el Sol, Venus con el Sol, Marte con el Sol, Júpiter con el Sol, y no juegan entre ellos. Ahora le dice, bueno, está bien, no, pero la Tierra es afectada un poquito por Marte, afectada un poquito por Júpiter y demás. Ahí la pregunta era, ¿sigue siendo estable? ¿Nos vamos a quedar girando por siempre? Y, y el tema es, Newton mismo se daba que eso provocaba cierta inestabilidad, porque tiene que ver cómo están alineadas las fuerzas. Por ejemplo, si el Sol está acá, la Tierra está acá y Júpiter está del otro lado, Júpiter atrae un poquitito más, la suma, entonces lo va a mover un cachitito. Bueno, eso produce inestabilidad. Él sabía, y de hecho, si vos lees en principio está dicho, tiene inestabilidad. Y está la historia de siempre que Dios mandaba un cometa de vez en cuando para corregirlo. Tenía un corrector, y el corrector era Dios. Sí. Y de hecho está la historia famosa que parece, bueno, Lagrange, ¿no fue Lagrange o Laplace? No, Lagrange, Laplace tenía, él dijo que sabía resolver el problema de estabilidad del sistema solar, hacer aproximaciones, etcétera, Napoleón, que se interesaba en estas cosas, y le preguntó, ¿y Dios dónde está en tu escrito? Porque en Newton aparece el corrector de la inestabilidad. Y Napoleón le dice, no necesito, perdón, y Laplace le responde, no necesito esa hipótesis. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde vino el teorema de Kolmogorov-Arnold-Moser? Dice, bueno, el movimiento kepleriano son un montón de elipses. Está todo fibrado por elipses. O sea, si fuese uno, elipse, 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 y quedas atrapado en esas elipses. De arranque donde arranque quedas en un movimiento periódico. El Kolmogorov-Arnold-Moser lo que dijo es, mira, muchos de esos movimientos elípticos se destruyen, pero la mayoría queda. No es exactamente una pequeña perturbación en la elipse. Entonces, lo que está diciendo que la mayoría de en un conjunto de medidas positivas de condiciones iniciales te quedas en un movimiento estable. Pero quedaba la pregunta, ¿qué pasa en lo restante? Cuando movías el péndulo periódicamente, había regiones caóticas. Entonces mismos se dieron cuenta que en la perturbación, eso lo observó Poincaré, que si tenés varios keplerianos anudados, van a aparecer regiones de inestabilidad. Pero puede ser que quedas atrapado, que era el problema de las paredes rebotando, ¿no? Que podrías quedar atrapado. Entonces, por un problema de dimensión, en el péndulo, que es de baja dimensión y la perturbación periódica, quedas atrapado entre esos movimientos periódicos o elípticos, no te puedes escapar. Una pregunta que está abierta todavía es si podrías tener difusión. ¿Qué difusión de Arnold? Puede ser que haya condiciones iniciales en el cual eventualmente, si salís con esa condición inicial, el planeta se va. De hecho hay, por ejemplo, es muy interesante esa parte, porque viste que tenés Marte y Júpiter y en el medio hay una región de asteroides.
viste, tenés eso que se llama el cordón de asteroides. En el cordón de asteroides, si vos mirás el cordón de asteroides, mira, una parte está llena de asteroides, hay un gap, hay un montón de asteroides, hay un gap. Y las regiones de gap tienen que ver con ciertas frecuencias de Marte y Júpiter. Entonces lo que sucede es que las regiones donde no hay gap tienen que ver con las regiones donde esos toros invariantes o esas órbitas elípticas se mantienen. Y donde está el gap es la región caótica. Y lo que está haciendo básicamente es que están actuando de manera tal que provoca que los asteroides o terminan estrellándose o con Júpiter o Marte o se van del sistema solar. Es como que limpia. Entonces, hay una región de estabilidad y una región de caoticidad que en realidad es lo que provoca que te tiran las trayectorias al diablo. De hecho, buena parte de todas las ideas de diseño de, digamos, exploración espacial, hay una parte que usa la estabilidad del sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando querés poner un satélite, querés que se quede quieto en una órbita geocéntrica y no se te vaya al diablo, ¿viste? Entonces buscás trayectorias elípticas. Cuando querés viajar, no querés gastar mucha energía. O sea, querés sacarlo de la atracción gravitacional. Pero después dice, si hubiese trayectorias caóticas, esas trayectorias que van para un lado, para otro y efectivamente se van, sería una manera de viajar en forma gratis. Me pongo en ese lugar, con esa condición, y dejo que las atracciones gravitacionales me lleven. Entonces hay todo un trabajo, mucho trabajo ahora en diseño aeroespacial, es de identificar esas regiones caóticas para diseñar, eh, identificar trayectorias en el cual uno navegaría solamente motivado por las atracciones gravitacionales. Y utilizar la región caótica, porque si es caótica, bueno, me permitiría ir a cualquier lugar. Bueno, hay muchos hechos sobre eso. Y están montados en buena parte a través de esos modelos geométricos muy simples. Eh, Bien, ¿hay más preguntas? No, no, solamente quería decirle aquí que realmente que vos empecé la plenaria diciendo que cada vez te estás alejando más de la realidad, me parece un poco, un poco distinto. Esto que acabas de mostrar está totalmente ligado a la realidad. no, bueno, justamente uno esperaría, pero de vuelta, los teoremas estos de sistemas dinámicas, digamos, nadie va a aplicar un teorema. El teorema te da como o sea, porque dice, bueno, que me gustaría tener un teorema aplicado. Bueno, nadie espera que un teorema de sistema dinámico, especialmente el área puro, se lo aplique y dice, voy a apelar. Lo que hacen los teoremas en parte es te dan una especie de pintura grosa de qué tipo de fenómenos dinámicos podrían estar apareciendo. Y después dice, bueno, en mi problema concreto observo o busco esos fenómenos. Eh, pero funcionan en la complementación. Bien. No sé si hay más comentarios. Yo tenía un par de preguntas. Una con respecto a lo que pasa fuera de la superficie, en mayores dimensiones, si aún hay variedades donde uno pueda acotar más lo que pasa. Por ejemplo, ¿hay alguna variedad donde siga siendo todo hiperbólico o algo así? Interesante, sí. De hecho, hay ciertos fenómenos dinámicos que no son posibles en ciertas variedades. O sea, de hecho, hay todo un área de investigación. No, tenés razón. Que lo que hacen es, eh, por ejemplo, viste la idea de que yo decía, bueno, esta idea de que podés expandir, ¿no? O sea, por ejemplo, en el círculo, ¿qué podés hacer? Y bueno, agarro el círculo y lo estiro y después lo enrollo. Bueno, ¿puedo hacer eso en otro lugar? Bueno, en el intervalo no lo podés hacer. Ah, O sea, vos lo tenés que estirar, en algún momento tenés que doblarlo para ponerlo adentro. No puedo quedar estirando, ¿no? O sea, la idea es que tengo un pedacito, lo estiro y después lo pongo. En el círculo puedes dar la vuelta. Eso permite que la derivada sea mayor que 1. En el intervalo no, tengo que doblar. En algún lugar tengo que tener una derivada 0. Y, y decir, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, por ejemplo, si el punto ese tiene derivada 0 de periódico, ahí te aparece un punto periódico superatractor. Y ese por eso aparece en la familia cuadrática de esa riqueza. Entonces dice, tengo un concepto, dinámicas hiperbólicas en dimensión única. Bueno, mirá, solamente la podés tener en el círculo.
Bien, Esa gracias. idea de que es hiperbólico en todos lados. En la esfera no podés, porque si tuvieras esa idea, viste, que te acordás que eran hiperbólico, eran dos campos transversales. En particular necesito un campo. En la esfera, dimensión 2, el problema es que no podés peinar una esfera, siempre te queda una singularidad, ¿no? ¿Qué sé yo? En algún momento tenés un remolino en el pelo, o un lugar donde quedan los pelos apuntando a todos lados. Bueno, está, en la esfera no podés, entonces no podrías tener una dinámica globalmente hiperbólica. Solo podría en el toro, hecho de dimensión. Y así aparece. Entonces hay un montón de, hay un área que es una interfase en cuál, dada la variedad, cuáles son las restricciones. Uy, se me está dando la ley. Ah, qué boludo. ¿Cuáles son? Ya, no están enchufados. ¿Dónde son las restricciones? eh, o sea, que te impone restricción la dinámica que podrías tener disponible. Claro. Bien. Y, Sí, sí, a ver, ¿alguien tenía ahí otra pregunta? Yo la Creo otra que pregunta... Ah, no, un Pablo. comentario. La anécdota de Laplace, creo que Laplace había dicho, no necesité esa hipótesis, ¿no? sí, sí, y, o sea que no necesitaba garantizar la estabilidad del sistema solar a través de mandando un cometita. O sea, el sistema era estable de por sí, ¿no? Acá la prueba de Laplace es incompleta porque realmente utiliza una especie de desarrollo de Taylor de las fuerzas. eh, de hecho, hay un matemático, Michel Armand, francés, bueno, que ya falleció, que él decía cuál era, él lo considera el problema más viejo en dinámica y tal vez más difícil. Y, y era mostrar que tenés que trabajar con agarras un sistema planetario, digamos, N cuerpos, energía negativa, por energía positiva siempre se escapa alguno. Probar que hay un abierto y denso de condiciones iniciales donde un cuerpo se te escapa. O sea, genéricamente en un sistema planetario siempre hay un cuerpo que se escapa. Y, o sea que la inestabilidad es muy incomún, ¿no? O sea, no hay manera de corregirlo. Y sí, Bueno, están abiertos ese problema y bueno. Digamos, qué sé yo, el tema, lo interesante de esta cosa es que resolver el problema está ahí, si es el sistema planetario, qué sé yo, viste, no hay fuerza relativista y nada. Lo que pasa es que en resolver ciertos problemas, tremenda generando un arcabuz de herramientas que después esas son las que son útiles, no el problema en sí. Qué sé yo, todo lo que fue el boom que hubo en dinámica lo compleja, o sea, que es iteración de polinomios, eso fue generado por el problema de Newton, ¿no? O sea, el método de Newton, es verdad que siempre va a converger a un punto, a la solución. Pero Claro. todo lo que fue el boom en el siglo pasado y continúa todavía, está lleno de preguntas abiertas, surgió en el problema de Newton, en el método de Newton, perdón. Y, Una cosa más, Liz, si me dejas. dale, dale. En general, el amortiguamiento que siempre existe va en contra un poco de que veamos estos fenómenos en la práctica, ¿no? Te tenés que ir al espacio o sí, a esos todos estos, sistemas. o sea, por ejemplo, esos fenómenos que decíamos de la pelotita rebotando y demás, siempre uno tiene la hipótesis de que hay un principio, hay conservación de energía, ¿no? O sea, es como que es un sistema mecánico en donde no hay rozamiento, no hay fricción, etcétera. Son sistemas que se llaman conservativos, ¿no? Claro, Y, y entonces cuando tenés un sistema conservativo, ponele que sea dimensión, perdón, una variedad compacta, o sea, es como en una región cerrada. Hay un teorema famoso que es el teorema de recurrencia de Poincaré, que si tenés un sistema conservativo, eh, casi toda trayectoria inicial es casi recurrente, o sea, que es casi periódica. O sea, es como la historia de decir, bueno, está bien, tenés un gas, y tenés un compartimiento abierto y uno cerrado, ¿no? Tenés un compartimiento donde acá hay gas A y gas B, y están separados. Después lo abrís y se entran a mezclar las partículas. Bueno, con probabilidad alta, el teorema de recurrencia de Poincaré, va a haber un momento en donde todas las partículas del gas A van a estar en el compartimiento aquí, casi todas van a estar acá y casi todas van a estar acá.
Es muy poco probable que suceda eso, pero eventualmente sucede, pero no hay recurrencia continua. Ahora, los sistemas, esos son regiones limitadas del espacio, no pasan en el espacio porque, bueno, la dimensión del espacio es infinito, en realidad el volumen es infinito, bueno, no importa. Pero en general muchos de esos fenómenos son disipativos. Disipativos donde hay una disipación de energía, ya sea por fricción, por otros elementos físicos. Y entonces, en lugar de mirar todo el espacio de fase, ahí te enfocas en esos atractores. Las trayectorias tienden a converger esos atractores. Y ahora el atractor no tiene por qué ser un atractor periódico, una órbita que se repite como en el método de Newton, cuando tenés la solución, te chupa una bolita, sino te preguntas si en ese atractor hay un elemento caótico. O sea, lo que son relevante, lo que vos decías, es analizar los atractores y ahí ver si cuál es el comportamiento en esos atractores. Por eso está bueno tener finitos atractores, porque tenés finitas regiones donde ahí está. Pero lo que muestran que ciertas regiones, ciertas dinámicas, lo común es tener infinitos atractores. Y eso es un conobro, es un problema, ¿no? Para describir estadísticamente, etc. Gracias. Bueno, no sé si alguien tenía más una pregunta. Si no, le damos las gracias nuevamente a Enrique por esta charla tan linda, tan interesante. Bueno, muchas gracias. Muy Muchas bueno. gracias por Grande, la Quique. invitación y bueno, a ver si retomamos los contactos con los que estamos por ahí. Gracias. Nuestro gran representante, Quique, qué grande. Bueno, hay tanto para hablar con todo lo que ha pasado, pero bueno. Las erradoras